Eterno Padre, te damos gracias por este nuevo día, por este domingo que tú nos das. Queremos oír tu palabra, queremos alimentarnos de tu palabra. No queremos olvidarnos de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, nacional, especialmente por Granada. Te rogamos, Señor, que guardes cada familia, que guardes cada hogar. Te rogamos que visites, Señor, las familias que están siendo afectadas por este virus, por esta enfermedad. Señor, a ti no se te escapa nada de tus manos, de tu control. Y te rogamos, Señor, que podamos ver tu palabra cumplida, que a los que te aman todo ayuda para bien. Rogamos, Señor, que tú, Señor, llegues a muchas vidas y puedas salvar muchas almas en estos momentos, en esta situación tan difícil, tan incontrolable. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero compartir con vosotros desde vuestras casas. En esta ocasión vamos a recibir la palabra del Señor y el tema que quiero compartir es un tema muy importante, un tema vital, de vital importancia, y se titula ¿Qué significa discernir el cuerpo del Señor? ¿Qué significa discernir el cuerpo del Señor? Vente conmigo a 1 Corintios capítulo 11 del 27 al 29. Dice así el apóstol Pablo: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, aquí está la parte clave del mensaje, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La frase no discernir el cuerpo del Señor nos muestra dos cosas muy importantes e implicadas entre sí. Primero, hay una significación clara y literal en estas palabras que hacen referencia a la participación en la Santa Cena y al tomar y beber los símbolos del cuerpo del Señor. Cuando esto se hace indignamente, ¿qué significa eso? Teniendo pecado en nuestras vidas o amargura en nuestros corazones o en una actitud negligente, las consecuencias pueden ser desastrosas. En segundo lugar, la frase del cuerpo de Cristo indica una y otra vez a la Iglesia. Y eso lo podemos ver mejor luego en el capítulo 12 de esta primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos al primer punto del mensaje en esta mañana. Entendiendo esta expresión. Para entender mejor lo que significa no discernir el cuerpo del Señor, es necesario conocer qué quería decir Pablo cuando emplea la palabra cuerpo y qué quería decir el apóstol Pablo sobre el significado de la palabra discernir. Esas dos palabras tienen que resaltar en esta mañana en nuestras vidas. Cuerpo y discernir. Pablo emplea la palabra cuerpo para referirse a la Iglesia en su actividad conjunta y dinámica, en donde cada persona es un miembro que tiene un vínculo estrecho espiritual con Jesucristo, es decir, los que han sido regenerados, nacidos de nuevo y santificados por el Espíritu Santo, y de la cual Cristo se constituye como cabeza. Así que toda actitud que atente contra la Iglesia, toda palabra que se profiera contra la Iglesia, cualquier actitud o acción que afecte negativamente a la Iglesia, contra el testimonio y la actividad y estabilidad de ésta, se atenta, escucha bien, directamente contra Jesucristo, que es su cabeza. Cuando Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, iba persiguiendo a la iglesia del Señor, y el Señor tiene que tirarlo, y oye el apóstol Pablo una voz desde el cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero el Señor Jesús se toma muy personal cuando se persigue a su iglesia, y le tiene que decir el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que mira qué seriedad, que quien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
Ahora, la palabra discernir viene de la palabra griega diacrino, que significa hacer un análisis a través de o desde adentro. Cuando no se tiene claro lo que es la iglesia, muchas veces se llega a pensar que la iglesia es un club social, un mero grupo de colegas, un grupo fraternal, una asociación, una peña, etc. Escucha bien, cuando no se discierne bien el cuerpo de Cristo, se tiende a despojar a la iglesia de su naturaleza espiritual. Cuando no se discierne el cuerpo del Señor y no se entiende espiritualmente la iglesia, se puede llegar a ser muy atrevido en el hablar. Por ejemplo, la iglesia está muy mal, la iglesia está fría y llena de hipócritas, el pastor es un tan y los líderes cuán, etcétera, etcétera. Cuando no se discierne el cuerpo de Cristo, nos confundimos y creemos que la iglesia está para yo realizarme y mostrar mis grandes dones. Eso es no discernir el cuerpo de Cristo. Quien va a la iglesia a ver lo que puede sacar y lo que ésta le puede dar, no está entendiendo nada. Pues a la iglesia tengo que ir con la idea de qué puedo aportar y dar para enriquecer. Cuando no hay discernimiento, no hay compromiso ni fidelidad. Es como decirle a tu esposa, cariño, eres preciosa, te amo mucho, pero luego en los momentos duros de la vida, en los momentos de adversidad, te vas y la dejas por otra. Cuando no discernimos el cuerpo de Cristo, no nos duele la iglesia. Y tampoco valoro ni sopeso si mis actitudes o mis palabras están trayendo dolor o tropiezo a otros. Eso ni nos lo planteamos cuando no estamos discerniendo el cuerpo de Cristo. Cuando no discernimos el cuerpo, hacemos comparaciones equivocadas que nos llevan a decisiones erróneas muchas veces. Hay personas que dicen la iglesia es como un trabajo. Si no me va bien, me busco otro. Y yo me pregunto contigo, hermano y hermana, en esta mañana, ¿y qué significa me va bien? Debe ser el medidor e impulsador para mis decisiones que me vaya bien o que yo sea feliz, para cambiarme de un sitio a otro, moverme de un sitio a otro. Bueno, sin entrar en detalles, hemos de decir que hay casos en los que sí podemos y debemos de irnos de una congregación. Por ejemplo, si hay falsas doctrinas, si hay una permisividad del pecado abierto, si no crezco, algunos tienen que moverse, tomar decisiones porque no crezco espiritualmente. Otras veces eso puede ser real o puede ser imaginario y no ser real. Creo que Dios nos planta en un lugar o en una iglesia local para que crezcamos y demos fruto. Y también creo que Dios mismo puede trasplantar cuando a Él le parezca y con propósitos concretos. Nos puede trasplantar de un sitio a otro si Él lo quiere, siempre y cuando todo sea en el orden de Dios. Quiero dejar bien claro que yo no digo, quien se va de mi iglesia, hay personas que hablan así, quien se va de mi iglesia está perdido o no es un hijo de Dios. Dios nos libre de eso. Pero sí también te digo que hay que ser muy honesto y muy humilde para reconocer cuál es la verdadera causa de mis movimientos, de mis decisiones, si es con un trasfondo carnal o es bajo la dirección de verdaderos siervos de Dios y movidos por el Espíritu Santo. Te pongo un ejemplo de lo que estoy hablando. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando a esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que el Señor puede moverte de un sitio a otro, por supuesto que sí. Ahora, es muy distinto salir y moverse así, de esta manera, enviados por el Espíritu Santo, respaldados por las autoridades de una iglesia, haciendo las cosas en orden, que salir por la puerta de atrás criticando y hablando mal. ¿Verdad que es muy distinto? Cuando no discierno bien el cuerpo del Señor, puedo caer en el síndrome del llanero solitario. Hay situaciones como la cuarentena
una enfermedad, una causa muy personal de una persona, que el Señor lo conoce todo, Él sabe los corazones y tenemos que cuidarnos mucho de no juzgar al siervo ajeno y no juzgar nada antes de tiempo, como dice la palabra de Dios. Pero en condiciones normales, estamos hablando, debemos recordar el ejemplo de la hoguera, y los troncos que están ardiendo. Una hoguera, podemos ver la imagen de una hoguera con troncos que están ardiendo. Si sacamos un tronco de ahí, yo te pregunto y me pregunto cuánto tiempo va a durar ese tronco ardiendo. La palabra hogar viene de hoguera y podemos ver la iglesia del Señor, la casa del Señor, la familia del Señor, que somos la familia de la fe, como esa hoguera en la que todos somos como troncos que están ardiendo juntos. Si se saca un tronco de esa hoguera, tarde o temprano se va a apagar. Vamos al punto número 2 del mensaje, de la enseñanza en esta mañana. Arrojemos luz para comprender mejor qué es la iglesia. Porque se tienen muchos conceptos de la iglesia. Seguro que cada persona a la que le preguntemos diría, pues yo creo que la iglesia es esto, o la iglesia debería ser así, o lo que tendríamos que hacer en la iglesia es esto, o lo otro, o cambiar aquello, o mejorar lo otro. Sí, se pueden dar muchas ideas, podemos tener muchos conceptos de lo que es la iglesia, pero a mí lo que me interesa, y a ti también, y nos surge, es saber lo que Dios opina en su palabra y define como iglesia. En primer lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es su esposa. En Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Segundo, es edificio de Cristo. En Mateo 16:18 dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, es Jesús hablándole a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, edificar un edificio, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puedes buscar en tu casa, en tu Biblia, en Efesios 2, versículos 20 y 21, hablan acerca de esto también. Tercero, es un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo, compuesto de piedras vivas, y no una organización humana. Recuerda, un organismo vivo, no una organización humana. Leamos en 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuarto, su finalidad, la finalidad de la iglesia es ser morada de Dios por el Espíritu. Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 5. La iglesia es un cuerpo estructurado. Y aprovecho para aconsejar un libro, el autor es Daniel Del Vecchio. Este libro se llama Piedras Fundamentales. Y yo te aconsejo especialmente que leas de este libro, capítulo 5, habla acerca del cuerpo del Señor, y capítulo 6, necesidad y propósito de la estructura. Entonces, yo te aconsejo que leas ahí. La iglesia o cuerpo de Cristo no somos una masa de personas que han obtenido la salvación y ya está, sino que Dios nos coloca en su iglesia como Él quiere, bien coordinados, cada uno ocupando un lugar, una función, como un cuerpo bien estructurado. En Colosenses 2:19 dice el apóstol Pablo, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Recordemos esto cuando entremos a formar parte íntegra de la iglesia. Escucha bien, que en el cuerpo se encuentran los que están por encima nuestro, a los cuales debemos someternos. Los que están a nuestro lado, iguales a nosotros en autoridad, y los que están bajo nuestra autoridad. Estos tres niveles de personas son satélites que nos van a ayudar y van a mostrar y revelar nuestro estado y nivel espiritual. A los que tengo encima en autoridad, a los que tengo al lado y los que tengo por debajo, van a revelar mi nivel y mi estado espiritual. Hay un dicho entre muchas personas que dice, yo creo en Dios, seguramente lo has oído o quizás tú lo has dicho,
Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Pero tengo que decirte algo, aunque sea una triste verdad, que en más de una ocasión hemos visto malos ejemplos en la iglesia, eso no rompe ni quita el orden establecido por Dios en su palabra. No puedo decir que me llevo bien con la cabeza, que es Cristo, y llevarme mal con el cuerpo, que es su iglesia. Vamos al punto número 3 de la enseñanza en esta mañana. Algunos modos en los que no se discierne el cuerpo del Señor. Vamos a ver algunos modos en los que no se discierne el cuerpo del Señor. Número 1. Añadiendo a la iglesia lo que Dios no quiere añadir ni poner. Mira qué versículo más tremendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Dice, esto es la vida de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, con los apóstoles, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor nos ayude a entender cómo Él quiere añadir lo que Él quiere añadir y no añadir lo que yo quiero añadir. Segundo, un modo de no discernir el cuerpo del Señor es querer construir o edificar una congregación con las ruinas de la casa del de enfrente, captando descontentos, rebeldes. Eso no es orden ni trae bendición. Número 3, manteniendo en la comunión de la iglesia a los que Dios quiere quitar o permitiendo el pecado sin ser juzgado. 1 Corintios 5, del 11 al 13, dice así: más bien os escribí, dice el apóstol Pablo, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Parece que era Pablo muy severo, ¿no? Pero dice, con ninguno que llamándose hermano practique todas estas cosas y sea de esta forma. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Había un pecado grave en la iglesia de Corinto y el apóstol Pablo tiene que intervenir para poner orden y tratar con un pecado que estaba contaminando a la iglesia. Y también, número 4, rechazando, no se discierne el cuerpo del Señor cuando rechazamos a los siervos que Dios quiere enviar para ministrar al cuerpo. Tú puedes leer en las epístolas del apóstol Juan, en una de ellas hay un personaje, un tal Diótrefes, que dice que le encantaba, dice la palabra de Dios, que le encantaba tener el primer puesto, y cuando el apóstol enviaba misioneros o siervos de Dios para bendecir y edificar la iglesia, o corregir la iglesia, o enseñar, o poner orden en la iglesia, pues este Diótrefes no lo recibía, y a los hermanos que querían recibir a estos siervos de Dios los expulsaba de la iglesia. Imagínate tú qué situación, ¿no? Eso es no discernir el cuerpo del Señor. Vamos al punto número 4 de este mensaje. Consecuencias, resultados, porque hay unos resultados y unas consecuencias en todo, por no discernir el cuerpo de Cristo. Primero, puede ser la enfermedad. Sí, la enfermedad. Y quiero dejar claro una cosa. Cualquier persona que está enferma no significa que es porque está en pecado. En los evangelios podemos ver un caso de una persona que estaba enferma y los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le respondió: ni este ni sus padres, sino para que veamos las maravillas, la gloria de Dios en esta vida, ¿no? Entonces, la enfermedad no siempre es por causa de pecado. Algunos sí. Cuando Jesús sanaba a algunas personas, les decía: vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor. Entonces, puede ser una causa de la enfermedad, puede ser por causa del pecado. En 1 Corintios 11:30 dice, por no discernir el cuerpo del Señor, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Son una consecuencia de no discernir el cuerpo de Cristo. Otra, número 2, es la inmadurez y el estancamiento espiritual. Por eso necesitamos lo que dice
Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14. Te leo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? A fin de perfeccionar a los santos. Alguno podría decir, a mí me perfecciona solo el Señor. Yo con el Señor, que yo me llevo muy bien con el Señor. Pero el Señor dice que él mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios están para eso, para perfeccionar y edificar. Por supuesto que no están para enseñorearse, ni sacarle el dinero, ni muchas otras cosas horribles que escuchamos por ahí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Número 3, otra consecuencia, es la desnutrición. Necesitamos las coyunturas y ligamentos en el cuerpo que nos nutren, la comunión los unos con los otros para ministrarnos. Ahora yo te diría y me preguntaría, pero a ver, ¿qué nos ministramos y cómo nos ministramos? Claro. Antes de hablar, esto quiero recalcarlo, lo escuché de un teólogo español muy importante, que dijo que antes de hablar debemos de pensar, ¿es verdad lo que voy a decir? Segundo, ¿es necesario? Y tercero, ¿edifica? Si pasamos esos 3 filtros, seguro que vamos a ser de bendición y nos vamos a ministrar, ¿qué? Vida, bendición, edificación. Cuarta consecuencia de no discernir, el desequilibrio. A veces puede haber fundamentos debilitados en nuestras vidas o en una iglesia y por el contrario, a veces puntos doctrinales a los que se le da demasiado énfasis y entonces estamos desequilibrados. De hecho, cada iglesia era distinta. La iglesia de los Corintios era distinta a los filipenses, distinta a los efesios. En el mensaje a la iglesia de Asia Menor, en el Apocalipsis capítulo 3, vemos el mensaje a Tiatira, a la Odisea, a Pérgamo, a Esmirna, ¿verdad? A iglesias que eran tan distintas, ¿no? Y cada una tenía sus fuertes, sus debilidades, sus carencias, sus virtudes, y eso es porque muchas veces no estamos equilibrados. Pues discernir bien el cuerpo del Señor y estar bien en la iglesia, en una iglesia sana, con una doctrina sana, eso nos va a equilibrar. Número 5, una consecuencia de no discernir es la pérdida de cosecha por falta de estructura. El trigo necesita un granero donde se pueda guardar. El vino necesita odres que lo contengan. Y la iglesia necesita comprender una estructura local y nacional para que el avivamiento que Dios quiera enviar no se pierda. Cuando se es maduro se puede discernir entre la mentira y la verdad. Se pueden reconocer a los falsos maestros y a los lobos disfrazados de ovejas. Se puede discernir lo que es del espíritu y lo que es mecánico o de la carne. Ahora, la persona o la congregación que no está bajo la autoridad de un gobierno espiritual corre peligro de caer en el engaño y en la opresión. Y número 5, queridos hermanos y amigos, termino con una pregunta. ¿Cómo puedo tener ese discernimiento? Claro, si es tan importante, hemos visto, discernir el cuerpo de Cristo, hay unas consecuencias por no discernir el cuerpo de Cristo. También hay unas bendiciones. Se entiende mejor lo que es la iglesia. ¿Cómo puedo comprender, discernir la revelación de lo que es la iglesia, a qué estoy llamado? ¿Qué significa ser miembro los unos de los otros, ser miembros del cuerpo de Cristo? Bueno, el punto número 5, quiero terminar con esto. ¿Cómo puedo tener este discernimiento? Todos los supuestos hermanos o miembros nominales carnales, escucha bien, todos los supuestos hermanos o miembros nominales carnales no tienen discernimiento ni pueden discernir el cuerpo correctamente. ¿Por qué? Porque no conocen a la cabeza del cuerpo. Y no lo conocen porque
Nunca tuvieron un nuevo nacimiento ni una relación con la cabeza. El apóstol Pablo se encontró primero ¿con quién? Con Jesús, con Cristo, e inmediatamente lo envió a su iglesia, a la que él antes daba cosas. Así que tenemos que tener un encuentro personal, un nuevo nacimiento, tenemos que estar asidos de la cabeza que es Cristo, una relación vital con Jesucristo, y entonces podremos discernir el cuerpo de Cristo, entender lo que es la iglesia, entender qué significa ser iglesia, cómo puedo respetar, cómo puedo edificar y ser parte colaboradora del cuerpo del Señor. Primero bien con la cabeza para poder entender cómo funciona en el cuerpo. Muy bien, queridos hermanos y amigos, espero que esta enseñanza te haya bendecido y vamos a terminar orando pidiendo que el Señor nos dé discernimiento de lo que es el cuerpo del Señor. Eterno Padre, reconocemos que la revelación viene de ti totalmente, que nosotros como humanos, nuestro espíritu entiende las cosas del hombre, pero que las cosas tuyas, las cosas de Dios, se han de discernir por tu espíritu. Te rogamos que tú traigas a nuestras vidas, especialmente a todos los que formamos parte de tu iglesia, que nos des discernimiento. Queremos discernir el cuerpo de Cristo. No queremos, Señor, dañar a tu iglesia, no queremos ofenderte a ti, no queremos destruir el templo tuyo, que es tu iglesia. Queremos ser colaboradores tuyos, queremos ser de los que edifican, queremos discernir, saber reconocer lo que significa el cuerpo de Cristo. Danos ese discernimiento. Te lo pedimos, Señor, para nuestras vidas, y te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.